Voy a leer un capítulo de las Confesiones. Es el libro 10. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando. Y como un engendro de fealdad me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que si no existieran en ti serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste, desfondaste mi sordera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ando en deseos de paz. Don Eusebio Hernández, obispo emérito de Tarazona, muy bienvenido a nuestro programa Eméritos. Gracias por esta acogida, que me parece estupendo, ¿no? Que os acordéis de los que estamos ya fuera de combate, ¿no? Y fuera de combate, ¿cómo se vive? ¿Qué tal se vive de emérito? Bueno, pues yo digo la verdad que todavía no estoy disfrutando suficientemente la jubilación, porque me he visto comprometido en 1000 cosas todavía. He tenido que hacer viajes largos a América, luego pues diversos compromisos que tenía, ejercicios, la publicación del libro, me ha llevado mucho tiempo, ¿no? Pero verdaderamente es interesante, es relajante, sobre todo porque te quita la responsabilidad. Yo cuando me decían los sacerdotes que querían dejar las parroquias, no, me decían que vamos a trabajar, pero ya sin la responsabilidad de ser párroco. Eso era, entonces yo no lo entendía bien, y ahora lo entiendo, ¿no? La responsabilidad, el pensar los problemas de los sacerdotes, la situación compleja en algunos casos. Pues esto, y aquí pues ahora no lo tengo, gracias a Dios. Bueno, le ha dado tiempo a escribir el libro, y libros, díganos el último, preséntenoslo para los telespectadores. Bueno, ya estábamos reunidos la Comisión del Clero en Ávila el año 23, ¿no? Y como se habló, pues que cada año había que preparar un libro para los retiros de los sacerdotes de España, ¿no? Y me dijeron, Eusebio, tú porque ahora que estás jubilado, que estés emérito, podrías prepararlo tú. Yo me quedé un poco preocupado porque veía un poco que era un reto fuerte, significativo. Escribir un libro, 9 retiros para todos los obispos y curas de España, me parecía que era una obra grande. Les dije que me diesen unas horas para pensarlo. Pero después de pensarlo, dije, bueno, acepto. ¿Por qué? Hay que arriesgar en la vida, ¿no? Y yo además vi que era de preparación para el jubileo del año 25. A mí esto me ilusionó porque yo preparé en Roma el año 2000, el jubileo de la vida consagrada la preparé en Roma y me parecía que esto podría ser también una manera todavía de continuar con este espíritu de preparación a un evento importante en la Iglesia como es el jubileo. Y bueno, pues dije que sí. Y luego pues ya un poco pensando qué temas podría tratar, ¿no? Y vi que el Papa quería sobre todo que entrásemos toda la Iglesia en el camino de la oración, una sinfonía de oración. Me pareció estupendo, ¿no? Una sinfonía de oración. Además, que pusiésemos el Padre Nuestro como el centro de nuestra oración. Y dije, qué bonito, ¿no? Una sinfonía, no la de Beethoven, sino la sinfonía del Padre Nuestro, ¿no? Me pareció fantástico. Digo, qué mejor sinfonía que esta, una sinfonía del Padre Nuestro. Son palabras, es la oración más maravillosa que podemos pronunciar y que la dijo Jesús, y es para todos nosotros. Entonces, pues sí, esto me animó bastante. Luego cuando dijo que tendríamos que ser peregrinos de la esperanza. La esperanza ha sido siempre una virtud que a mí siempre me ha hecho pensar mucho, meditar. Cuando leía a estos autores de la esperanza, Peguit, siempre me gustó el tema de la esperanza. Entonces, pues dije, adelante. Y luego
pues tenemos que acabar el libro con algo. ¿Quién es la que mejor ha rezado? ¿Quién es la gran profesora, modelo de oración? La Virgen. Entonces dije, ¿cómo rezaría la Virgen? Bueno, y pensé en esto y todo esto me animó a meterme en este trabajo, en este reto, cuál es la preparación de este libro. Yo en primer lugar digo que a mí me ha hecho mucho bien, han sido 9 meses de trabajo intenso, fuerte, pero me ha hecho bien y creo que puede ayudar a alguno, pienso. ¿Cuál es su lema episcopal y por qué lo eligió? Caritas in veritate. A mí me parece que es un resumen maravilloso de lo que tendría que ser la vida de un cristiano, pero también y más especialmente la vida de un pastor. Caritas, la caridad, es el amor. El Papa ahora en la última encíclica, ¿no?, nos habla tanto del corazón, del amor, ¿no? Y luego para San Agustín, el amor es el gran pondus, es el motor de toda su vida, ¿no? Pero luego in veritate. No se puede amar, simplemente hay que amar en la verdad. Y esto, pues la verdad que es Jesús, y sabemos que la verdad, por desgracia, está desapareciendo en muchas situaciones. Ahora se dice, ¿no?, que una mentira repetida muchas veces la convertimos casi en verdad. Esto es muy triste. Por eso, Caritas, el amor. Y luego el motor del mundo, de la vida, es el amor. ¿Por qué nos movemos? Todo por amor. Será bueno, será malo, pero es amor, ¿no? O malentendido el amor, ¿no? El amor, por lo tanto, Caritas. Y luego, por otra parte, es un lema, que coincide mucho con el pensamiento de San Agustín. San Agustín era un hombre buscador, un hombre que amó pues distintas situaciones, de personas, amó problemas también, maniqueo, pelagianos, tuvo un hijo, tuvo una mujer, en fin, fue un hombre y era buscador de este amor definitivo y luego buscó la verdad. En todo esto, yo creo que en Agustín iban así las dos cosas unidas, ¿no? El amor, la caritas, el amor y la verdad, hasta que la encontró, ¿no? Y esto pues ha sido también para mí muy pues, fácil para escoger este lema que es tan importante, ¿no? Por lo tanto, Caritas in veritate. Y luego, bueno, pues he visto los papas y, bueno, es normal, es que son dos verdades cruciales en la vida. Ese pondus agustiniano al que hacía referencia, mi amor es mi peso, ¿no? Hacia dónde se inclina nuestro corazón tan necesario. Exacto, sí. Por eso me parece, para mí no encontraba otras palabras que pudiesen resumir mi anhelo, mis deseos, mis ansias también de mi trabajo pastoral. Y estoy feliz de este lema, sí. Para mí es fundamental. Nace en Cárcar, en Navarra, en el año 1944. ¿Cómo es su pueblo? ¿Cómo son sus gentes, don Eusebio? Bueno, mi pueblo pues es un pueblo pequeño, tendrá 1000, 1100. Cuando yo nací era bastante agrícola. Actualmente pues veo que las fincas las dejan, se han metido más en el campo de la industria. En mi tiempo había 3 fábricas de conservas. Ahora solamente hay una, ¿no? Se creó entonces la primera conservera cooperativa de España, según me dijeron. Entonces se recogían los frutos, se llevaban a estas fábricas, frutos, pues de espárragos, todos estos frutos, todas las clases de verduras, de frutas, se recogían en este pueblo. Y bueno, era un pueblo, yo diría, sobre todo el espárrago. Fue en aquellos años 50, 60, 70, fue una fuente grande de riqueza el espárrago, ¿no? Y bueno, pues había 3 fábricas, ahora solamente hay una. Ahora hay pues otra industria, otro tipo, ¿no? Pero es un pueblo pequeño, se va reduciendo, pero son pueblos que están muy cercanos, porque San Adrián, Andosilla, Lodosa, Calahorra, son pueblos que están a 8, 2, 5, 10 kilómetros, entonces hay una comunicación, la gente va a trabajar, porque son 4 o 5 kilómetros, pero luego también en Cárcar no hay problema de paro, el que quiera trabajar, que es en general, que le quiere trabajar encuentra trabajo, pero en esta zona todavía más. Y luego pues tenemos sobre todo el campo, la verdura, son estupendos, y la fruta, ¿no? ¿Y su familia, sus padres, a qué se dedicaban? Bueno, pues mi padre no era agricultor, era transportista.
era transportista, que ella lo heredó de sus padres, de sus abuelos. Y bueno, mi madre era mujer de casa, pero mi padre se dedicaba al transporte. Entonces había todavía pocos camiones. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Pero bueno, mi padre tenía un camión, luego lo cogió yo al venir. Yo era el mayor, somos 4 hermanos. Yo soy el mayor. Y bueno, yo al venirme al convento, al colegio, pues mi hermano segundo Saturnino tuvo que asumir la continuidad del trabajo de transportista. Luego lo dejó, se metió luego en la banca, pero continuó el trabajo de mi padre durante muchos años. Sí. ¿Sigue yendo de vez en cuando al pueblo? Bueno, voy de vez en cuando, sí. Voy y la paso bien. Hombre, lo que ocurre es que uno oye decir, sí, ¿aquí qué hago? Es poco lo que se puede hacer, pero hay algunas fechas, especialmente yo voy para todos los santos, para los difuntos, y hacemos la ceremonia allí en el cementerio, lo cual la gente lo agradece mucho. Es un día muy significativo para la gente del pueblo, ¿no? Poder celebrar la Eucaristía cercano a los difuntos, ¿no? Luego otras fechas, pues cuando es la Virgen de Gracia, a la cual se le tiene mucha devoción. Para mí también es un motivo de una gran satisfacción y una gran devoción. Yo casi siempre me viene enseguida Virgen de Gracia, ¿no? Y también digo, qué título tan bonito, Gracia, ¿no? Por eso cuando alguna vez se oye a una persona que se llama María Gracias de Cárcar, mi hermana María Gracia de Cárcar, en general hay mucha devoción a la Virgen de Gracia, ¿sí? Y es otra fecha que voy, pero luego también pues si hay que comprar algo de verduras o de conservas para casa, voy y paso unos días. En Pamplona tengo una hermana que es la más joven, yo le paso 10 años, pero luego tengo uno en el pueblo, en Cárcar, y otro en San Adrián, que está a 5 kilómetros. O sea que estamos ahí un poco en la ribera de Navarra. Ingresa a una edad temprana, normal, entre comillas, para la época, que son 12 años en el seminario. ¿Cuál es el origen de su vocación y por qué con los padres agustinos recoletos? Bueno, había un padre, el padre Simón, que vivía en Lodosa, a 9 kilómetros de Cárcar, del Colegio de los Agustinos Recoletos, y solía venir allí a hablarnos, a invitarnos a que entrásemos en la vida religiosa a las escuelas. Y bueno, venía, pero ocurrió un hecho importante para mí, muy significativo, es el que me está acompañando toda mi vida. El año 55 ocurrió un hecho importante en el Purús, en el Amazonas. Había un padre, Jesús Pardo Ojer, que era un agustino recoleto que trabajaba en pura selva amazónica, en el Purús, y era pues misionero. Bueno, y estaba un día con los niños pues cerca del río, y él estaría pues leyendo, rezando el breviario. Total que los niños brasileños pues jugaban al fútbol, y resultó que cayó el agua al río, cayó el balón, y ellos inconscientes, bueno, sin pensarlo, se lanzaron a por el balón. Y bueno, pues me imagino que la barquita sería, no sé, dio la vuelta enseguida y comenzaban a ahogarse. Eran 4. Entonces este padre, en cuanto descubrió esto, se lanzó y trajo al primero. Volvió a por el segundo y lo trajo sano a la orilla. Volvió a por el tercero y lo trajo. Volvió a por el cuarto y lo trajo. Y al llegar con el último, un infarto y murió. Murió en la orilla del río Purús. Y esto, bueno, pues fue el hecho, el héroe aquel año, fue el mártir de la caridad. Fue proclamado así, y era de mi pueblo, Agustino Recoleto, y era en los años 55. Y este hecho, pues se propuso con una representación casi medio teatral, con algunos discursos en la plaza del pueblo. Y a mí aquello me impactó fuertemente, ¿no? Me quedé con una gran admiración. Este hombre ha dado la vida por salvar la vida de estos 4 niños. Yo no podría hacer algo. Lo pensaría, no sé cómo lo pensé, pero eran 11, 12 años, ¿no? Entonces dije, pues yo me marcho con los agustinos recoletos, porque este hombre, Jesús Pardo Ojer, era agustino recoleto, había entrado también en Lodosa, estaba allí en el Purús como agustino recoleto. Casualidades de la vida, un sobrino suyo y una prima mía se casaron después. Bueno, total,
que fue un hecho que a mí me impactó mucho. Y bueno, entonces decidí, yo creo que esto fue la causa, el motivo último de mi vocación, o principal de mi vocación. Y entré a Agustino Recoleto en Lodosa. Y bueno, pues no sé, no tenía entonces que pues pensaba ser fraile, bueno, sin pensar muchas cosas más, ¿no? Y recuerdo que me entré el día 12 de septiembre y recuerdo que mi abuela, con mucha chispa, me dijo: pero el 13 mañana son las vísperas de las fiestas de Cárcar, las fiestas de la Cruz. ¿Y cómo te vas, fraile? Y dije: abuela, pues yo sí me marcho, me es igual. Y me fui al colegio de Lodosa. Y bueno, ahí estuve 3 años, después pasé a Fonterrabía, un colegio también de los Agustinos Recoletos. Ahí acabé el bachillerato, hice la filosofía 2 años, disfruté mucho. Yo con la filosofía fue para mí el gran descubrimiento. Me ayudó sobre todo un poco a amueblar mi cabeza. Para mí la filosofía es una materia que no sé si ahora está un poco desprestigiada, no lo sé, pero considero que es una carrera, es una asignatura muy importante porque ayuda a pensar, Y luego hice el noviciado en Monteagudo, en Navarra siempre, y luego ya me ordené en Marcilla, Navarra, o sea que ha sido un poco Navarro en torno a Navarra, excepto Fonterrabía. Bueno, con la historia de este hombre mártir de la caridad, Jesús Pardo Oger, y con su propia trayectoria vital, ya hemos dado unas pinceladas, pero ¿cómo le contamos a alguien que no lo sepa cuál es el carisma principal de un agustino recoleto? Bueno, pues San Agustín, como he dicho, fue un gran buscador de la verdad. Era un hombre, además, profundamente buscaba la amistad, porque ahí cuando en Casifiaco se retira, él tenía sus amigos, tenía amigos. Era un hombre que le gustaba una vida casi de monje. Por eso, para San Agustín, lo más importante es la caridad, la fraternidad. Ante omnia fratres carissimi delegatur Dei inde proximus. O sea, estos mandamientos de la Iglesia de Jesús los asume él como algo fundamental en su vida. Por eso él hubiese deseado vivir una vida, diríamos, de monje, con compañeros, con hermanos, vivir la fraternidad. Por eso yo he sido un hombre muy amante también de esta vida fraterna en comunidad. Considero que es la base de todo. Y para San Agustín la vida comunitaria casi es un poco la que reasume toda la vida religiosa. Los votos están casi en orden a vivir una vida comunitaria intensa, fuerte, significativa, ¿no? Es un gran testimonio el amor. El amor llega al corazón. Yo siempre le decía a mis sacerdotes: si te dais caridad, amor, llegáis al corazón de la gente. La gente se mueve por el corazón. La mente es un paso posterior, ¿no? Es el corazón. Y el Papa, me gusta mucho Indilexi Nos, esta encíclica del Papa nos habla con tanta claridad del corazón. Usted fue ordenado un día de San Fermín, un 7 de julio, de un año icónico, que es 1968. Tanto a nivel sociopolítico, a nivel eclesial. ¿Qué incidencia tenía? ¿Cómo llegaban esto de las revueltas de París a los seminarios españoles? Pues llegaba, qué cosas, ¿eh? Éramos sensibles. Yo, de luego, soy todavía en este tono, ¿no? Pero yo recuerdo, es una pequeña anécdota, en Marcilla ya teníamos algunas un poco revueltas y le hicimos una pequeña huelga a un profesor ya entonces, el año 67 por ahí, porque nos ordenamos en el 68. Tanto es así que éramos un curso un poco revoltoso y nos dijeron que los filipinos me perdonen, decía, como pena todos a Filipinas, como entonces a misiones consideraban, lo cual no es correcto, pero bueno, entonces pensábamos, ¿no?, como una penitencia el ir a Filipinas, cosa que no es verdad, ¿eh? Pero bueno, se pensó. Luego que íbamos a ir a Filipinas, pero resulta que un día me llaman a mí y me dicen: Eusebio, tú no vas a Filipinas, tú vas a estudiar Derecho Canónico a Madrid. Digo, bueno, pues como joven, yo tenía 23 recién cumplidos, sí, 24 años, bueno, pues vamos, ¿y a dónde? Pues a Madrid, a los jesuitas, a Comillas. Y bueno, pues fui a Madrid y me destinaron a Santa Rita, Madrid. Y bueno, estuve allí primero, trabajaba, y por otra parte, por la tarde, iba a estudiar a Comillas con los jesuitas. Y acabé el primer año y
Y me dijeron los jesuitas, es poco, tendrías que hacer un poco más de derecho, ¿no? ¿Por qué no vas a la Complutense, estudias derecho? Y bueno, dije, pues tengo que hablar con mis superiores. Y hablé con los superiores y les dije, mira, esto es lo que me han dicho. Y luego las notas, y me dijo el provincial, pues adelante. Y me inscribí la Complutense, pasé entonces a vivir de Santa Rita, pasé a Cea Bermúdez, que era una residencia Agustinus, donde había 160 universitarios, todos laicos, y bueno, pues yo entonces iba por la tarde a los jesuitas, Derecho Canónico, y por las mañanas me iba a la Complutense, pues a estudiar Derecho. Y bueno, pues el año 68, 69, hasta el 75, me tocó todo lo que es posible e inimaginable de la gran revolución estudiantil y política social que ocurrió en Madrid en aquellos años. Viví intensamente aquellos años, porque no solamente vivía en la residencia, sino que compartía la vida con los estudiantes. Yo desayunaba, comía, cenaba, les decía misa a las 8:30 de la tarde a los estudiantes, bueno, y luego pues iba a estudiar a la universidad. Y me tocó entonces, pues todo el ambiente era universitario. Y eran los años grandes de la revolución estudiantil, de las huelgas famosas en todas las facultades, en las universidades. A mí me tocó hasta correr delante de los grises. También de los grises. De los caballos de los grises y meterme debajo de los pupitres. O sea, eran años en que cuando entraban. No había contemplaciones, ¿no? Eran años realmente muy... Pero bueno, pues eran los años de aquel 68, parisino, pero que también que llegó a todos los centros de la universidad, ¿no? Y fueron años verdaderamente... Para mí, yo tengo una grata experiencia. Yo tengo que decir que sí, fueron años en que pasabas un poco miedo, los estudios se hacían un poco difíciles porque no siempre había clases, no siempre era fácil compaginar los estudios con la situación y el ambiente que vivíamos. Pero yo estuve feliz, contento. Ha dicho hasta el año 75, porque en 1975 empieza una nueva vida para usted. Se va a la ciudad eterna. Ahí está, es que, pero antes, si me perdonas, sí. un poco, en los veranos, 4 veranos, que yo acababa los estudios, por lo tanto, del 70 al 74, por ahí, y me iba a trabajar con los emigrantes a Bruselas. Entonces había capellanes, capellanes españoles que estaban con los emigrantes trabajando, y a través uno de mi pueblo, bueno, ¿y por qué no vienes por aquí? Y así ves una experiencia nueva. Y fui como capellán allí a trabajar con los emigrantes en Bruselas. Y allí conocí mucho a los estudiantes, sobre todo había asturianos, gallegos, pero muchos. Entonces conocí un poco el problema grande de la inmigración. Yo ahora es otra situación distinta, muy distinta, con otros problemas, otras implicaciones, pero me ayudó a conocer algo la realidad que vivían los emigrantes, y luego conocí Europa, que en aquel momento también estaba en auge, estaba en un movimiento grande, estaba surgiendo el comunismo, estaban viniendo los hippies en aquellos momentos por ahí por Ámsterdam, en París, en Bruselas. Fui varias veces a Lovaina, donde era la universidad que estaba en la cúspide, ¿no? Y entonces había grandes estudios con un poco así de teología sobre Dios, sobre la situación, sobre la vocación, problemas muy serios. Pero me interesaba estar un poco al día de lo que estaba ocurriendo en Europa. Sí, y luego ya, ahora vuelvo a Roma, ¿no? Del 75 hasta 2010, 35 años, son muchos años, que dan para mucho. Cuéntele a nuestros telespectadores los cargos que desempeña y un poco la atalaya privilegiada desde donde usted pudo mirar el mundo eclesial en esos años, ¿no? Verdaderamente Dios ha sido grande conmigo, porque la posibilidad que me dio de ir a trabajar a la iglesia, a Roma, y a trabajar en la Congregación para la Vida Consagrada, que era una congregación muy dinámica, muy viva, ¿no? Porque la vida consagrada, ahora, pero entonces más, estaba en todos los sitios, en todas las fronteras, entonces la vida. Y luego tuve la fortuna también trabajando allí, que me dijeron que trabajase en el campo
de las conferencias de superiores mayores. Entonces, en cada país existe una conferencia como que agrupa, no reagrupa a todos los institutos religiosos presentes en el país. Por ejemplo, en España, la CONFER, que entonces en aquel momento estaba la FERE, estaba también la FERS, pero bueno, pero es el grupo que agrupa. Y luego estaban las conferencias episcopales. Yo cuando llegué, habría en el mundo unas 80 conferencias nacionales. Cuando me volví, cuando salí, eran 150. Se han creado conferencias en todo el mundo. Entonces, pensar que cuando yo llegué estaba el muro de Berlín, no había conferencias, no había posibilidades de crear conferencias en los países del este. Me tocó a mí ir a Rusia a crear esta conferencia. Luego estuve también encuentros creando, fomentando en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumanía, en Polonia, en todos estos países del este. Me tocó ir también a Cuba, que estaba en una situación también difícil, ¿no? Y bueno, pues esto de las conferencias me dio la posibilidad de visitar todos los países de América Latina, todos de Europa, fui también hasta Asia, fui a la India, en fin, me dio una gran... Yo estaba como en un balcón contemplando, luego cada semana venían a la congregación distintas conferencias de obispos. Entonces yo era el responsable de la preparación de estos encuentros. Yo tenía que leer la documentación, la preparaba y luego participaba, bueno, y escuchábamos. Entonces, por una parte oía lo que sucedía en el mundo religioso y por la otra oía lo que estaba sucediendo en el mundo de los obispos, de las conferencias episcopales. Para mí era un panorama fenomenal. Y bueno, y luego, pues como digo, me dio la posibilidad de los superiores, me mandaban como delegado de la congregación a todos estos países que tenían pues reuniones anuales o cada 2, cada 3 años a participar y así informarme y luego transmitir. Y así la congregación estaba al corriente de lo que estaba sucediendo, porque yo iba, pero además luego traía la información de lo que se estaba cociendo, haciéndose en los distintos países del mundo. Entonces fueron verdaderamente, yo no paro de dar gracias a Dios de estas posibilidades que me ofreció, ¿no? Y luego esto nos hacía muy sensibles a la problemática que iba surgiendo, todo el tema de la teología de la liberación, de las comunidades insertas en los medios populares, la opción por los pobres, todos estos problemas los vi en primera mano, ¿no? Luego la formación intercongregacional, fueron problemas sumamente interesantes y enriquecedores, ¿no? Sí. Fueron años también en los que se intenta llevar a la práctica los documentos conciliares y posconciliares. Estuvo en la cocina, estuvo dentro. Sí, es interesante. Yo soy un gran amante del Concilio Vaticano II, ¿no? Yo siempre digo que fue el abrir las ventanas de la Iglesia y descubrir lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Y esto, pues, los documentos conciliares aportan estas luces. Yo no sé qué hubiese sucedido sin el Concilio Vaticano II. Creo que fue De Gaulle que dijo que había sido el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad, el Concilio Vaticano II. O sea, por lo tanto, yo soy un enamorado. Y bueno, me tocó, yo cuando llegué a la congregación, en el 75, el año 78 ya comencé a trabajar en el Mutuo Relación, ya se fue publicado. Pero luego salió en el documento Dimensión Contemplativa de la Vida Religiosa y Promoción Humana, el documento sobre la vida, sobre la formación, la colaboración entre institutos, la vida fraterna en comunidad, caminar desde Cristo, autoridad, obediencia. Yo muchas veces me pregunto, ¿estos documentos surgieron porque la Iglesia, Roma, los propuso o fue que la vida religiosa los estaba tratando o estaban sufriendo estos problemas y la Iglesia intentaba responder con estos documentos? Pero estos documentos no se trabajaban, como se dice, a tabolino, no, eran fruto de experiencias, porque nosotros antes, yo los preparaba estos encuentros, estas plenarias, por eso yo conocí mucho al cardenal entonces, a Bergoglio. Era miembro de nuestra congregación y venía a estas reuniones. Entonces, ante un tema de este calado, una vida fraterna en comunidad, ¿no? Pues nosotros antes oíamos, escuchábamos, luego había ponencias, porque luego estas plenarias venían unos 32 entre cardenales, obispos y superiores generales. Y eran 3 días intensos, pero antes con una preparación previa fuerte.
luego la celebración, luego el Papa que nos acogía, un poco luego en grupos, era un trabajo que duraba unos 2 años para la publicación del documento. Entonces recogíamos un poco la inquietud que vivía la vida consagrada en aquellos momentos. Y esto es fruto del concilio, que nos abrió la ventana y que nos dijo, salgamos, veamos qué sucede en el mundo, ¿no? Para poder responderles. Para mí, por eso, vos Dei apelantes hic ernum, es Dios que nos está hablando, y hay que saber responder esta voz. Y esto es lo que hizo el concilio, y lo que tendríamos que hacer nosotros ahora. Conoció a mucha gente, ¿no? Ha citado a alguno. Me llama la atención en su biografía, estuvo cerca del cardenal Pironio, por ejemplo, ¿no? Cardenal Perón, qué cosas, también una cosa providencial. Yo creo que él llegaría, yo llegué en noviembre, pues él llegaría mejor en septiembre. El nombramiento a lo mejor fue en mayo, pero bueno, de ese año, del año 75, ¿no? Bueno, pues yo estuve con él, tuve la fortuna, la gracia de conocer. Era un hombre carismático, era un hombre espiritual. Un hombre que arrastraba a la gente, tenía un gran don de, diríamos, cautivador por su espiritualidad. Era un hombre de esperanza. Y en aquellos momentos sí era importante porque había también muchas salidas. Había también, a la hora de reelaborar las constituciones y ver un poco cómo se iba a regular la vida consagrada, pues hubo muchas bajas. Y él era un hombre carismático que ayudó mucho. Y fue providencial, porque Dios siempre hace cosas, las hace bien. Pironio era un hombre carismático, un hombre espiritual, un hombre místico. Y al mismo tiempo en la congregación estaba como secretario Monseñor Agustín Mayer, que era benedictino alemán, que luego fue prefecto del culto y sacramentos, ¿no? Era un complemento muy bueno, un hombre espiritual, Pironio, carismático, y el otro que era más jurista, más práctico. Yo disfrutaba mucho con los dos, veía las diferencias, pero el complemento que hacían entre los dos. Y sí, yo fui a declarar sobre las virtudes del cardenal Pironio, sí, y me quedé con las ganas de no haber ido allí a Buenos Aires el día de su beatificación, pero me pareció que era para Argentina. Entonces, pero yo he rezado en su tumba allí en Luján, en Argentina. Estuve en Luján y pude rezar pues con mucha emoción. Sí, recuerdo cosas de la vida, ¿no? Pequeña anécdota. Recuerdo cuando lo mandaron al Consejo de Laicos, me desciende a serie B, porque entonces congregación y pasar a un consejo pues parecía un poco, pero luego lo que él hizo grande, ¿no? Porque hizo las jornadas mundiales de los jóvenes y luego hizo tantas cosas, ¿no? Como Dios sabe también, muchas veces sin saber al principio, como nos sorprende, pero sí, fue un hombre grande, para mí fue un hombre extraordinario. Que fueron tiempos apasionantes, pues se nota lo conocíamos, pero en su propia biografía, cómo nos lo cuenta, con qué pasión, el crecimiento en cifras, por ejemplo, de las conferencias, su propia trayectoria geográfica, vital, espiritual. Fueron años convulsos también, de algunas decepciones. Han mencionado de pasada pues los abandonos, ¿no? Supongo que gente de cerca y que esa herida también le tocó vivirla muy, muy de cerca, ¿no? Sí, bueno, me tocó un poco menos, sí, yo lo sufría, pero no tanto porque mi departamento era sobre animación, formación, acompañamiento de la vida, ¿no? Luego estaba el departamento jurídico, que era de exclaustraciones, dispensas y tal. Pero al principio estuve unos meses en el oficio del protocolo y allí llegaban todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso entristecía mucho, ¿no? Cantidad de salidas, ¿no? Motivos. Y ahora pensando un poco en la elaboración del libro, ¿no? Pues el tema de la oración. Eran momentos en que todo se pensaba que era acción, que era encontrarnos, reuniones, que era trabajar, y que bueno, la oración, la vida todo es oración. Sin la vida no se hace oración, no. Entonces en la vida hay que detenerse, ¿no? Veía entonces, luego entró mucho el tema de la psicología, se crearon mucho comunidades pequeñas, se buscaban experiencias novedosas y no siempre se hacía con limpieza, diríamos, de sentimiento y de afecto, ¿no? Sino que había aquellas comunidades pequeñas, muchas eran 2 o 3 amigas que querían vivir, pero era una amistad que si no tiene una base sólida espiritual, eso cae. Y bueno, sí, tuve experiencias, me tocó más también un poco más el tema
de la teología de la liberación con algunos problemas, pero más bien a nivel nacional o intercontinental, o a nivel de formación intercongregacional. Yo tuve que ir a cerrar algún instituto de teología intercongregacional a México, fue mi primera experiencia. Un instituto de que formaba parte todos los religiosos de México y no funcionaba bien, había una teología de la liberación fuerte, los obispos estaban en desacuerdo, entonces tuve que ir yo a poner orden en aquel conflicto verdaderamente serio, y lo logré, pero siempre porque la gente es buena. Todo lo que se hace, yo con la CLAR tuve también el problema del proyecto Palabra Vida en el 5º centenario del 92. Bueno, fue un problema grandísimo. Claro, se quería hacer la renovación de la vida consagrada a través de la palabra de Dios, de la Biblia, lo cual es importante, pero luego cómo se interpreta la palabra de Dios. Si es correcta la interpretación o no es, no sé, parcial o en orden a lo que tú quieres vivir, ¿no? En fin, hubo muchos problemas. Usted habla de una doble jubilación, cuando deja Roma y después cuando deja Tarazona, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es Tarazona? ¿Cómo es su diócesis? Tarazona, bueno, pues ha sido mi esposa, mi única esposa, verdaderamente, ¿no? Yo a Tarazona le tengo un cariño muy especial. Ahora acabo de estar en Tarazona, en Calatayud, 2 días, y me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto, sea con los sacerdotes como con la gente. La gente es sencilla, la gente es humilde, la gente es muy cercana, cariñosa. Es una diócesis pequeña, pero yo creo que tiene muchos valores. Los sacerdotes yo los quiero también mucho. Bueno, pues ya sacerdotes mayores, pero muy válidos. Pero junto con Tarazona yo quisiera recordar que Tarazona tiene como otra sucursal, es en Cochabamba, Bolivia. Allí tenemos una parroquia, tenemos capillas, tenemos 60.000 feligreses, tenemos 2 guarderías, 2 colegios, y nosotros mantenemos estas guarderías económicamente desde Tarazona, Entonces yo digo, pues casi tenemos la mitad de Tarazona la tenemos en Cochabamba, y tenemos 2 sacerdotes que están permanente y bueno, pues están dedicados totalmente al servicio de esta parroquia y de estos servicios que tenemos en Cochabamba. Luego, una cosa que denota la generosidad de Tarazona es cuando es de la guerra de Ucrania. Al poco tiempo, ¿no? Si la guerra surgió, ¿no? Me parece que fue hacia el 24 de febrero más o menos, ¿no? Pues en marzo surgió ya algunos que querían ir a Ucrania a llevarles comestible, a llevarles medicina, ropa y a ver qué podían hacer por ellos. Surgió uno, otro, total que salieron 8 furgonetas. Fueron cargadas de todo y fueron hasta Ucrania, hasta la frontera. Allí dejaron todo lo que llevaban y se trajeron las furgonetas llenas de gente. Yo recuerdo que cuando llegamos en marzo, todo el pueblo, toda la ciudad de Tarazona subió, pues venían al principio 65, 68 ucranianos. Una aventura, porque ellos fueron sin pensar, yo creo que no pensaban traer tantos, y luego venían cada uno con sus problemas. Podemos pensar que un grupo grande de una guerra vendrían con muchas situaciones difíciles de explicar. Y los atendimos, los acogimos en el seminario. Yo dije, en el seminario, las mejores habitaciones, calefacción, agua caliente, buenas cámaras, lo mejor para los ucranianos. Al principio algunos se molestó, pero yo dije, estos son los más necesitados. Llegamos a tener hasta 100 ucranianos en el seminario, ¿no? Y bueno, pues al principio fue una aventura, no sabíamos cómo iba a salir esto. Pues nada más era yo y la gente del pueblo vimos que era la urgencia más necesaria. Había que salir a por ellos, había que ayudarles. Y los acogimos, los tratamos y luego todo salió muy bien. Los tuvimos hasta diciembre. Yo cuando ya me vine, pues se quedó ya y se acabó. Pero he habido ucranianos, yo he conocido a algunos que luego se han quedado a trabajar allí, algunos se han casado, se han hecho novias, bueno, bendito sea Dios. Yo
creo que ha sido una cosa, para mí una de las cosas más bonitas que hemos podido hacer en la diócesis. Entre otros muchos sitios, como nos ha contado, ha estado 2 veces en China con un misionero de la diócesis, Sí. lo que hoy día es una presencia muy significativa. ¿Cómo surge esta? Bueno, pues Esteban Aranaz había estado en Taiwán, sabían todos algo de chino. Y yo lo vi, una persona muy valiosa, lo nombré vicario general, estuvo conmigo pues un tiempo y un día me dice: Eusebio, yo tengo vocación de misionero y además en China. Yo te pediría que me dejases ir a China. Para mí fue ¿Por qué? Porque era una persona importante para la diócesis, era mi vicario general, pero yo dije: ante China me descubro. Dejamos todo lo que sea necesario, pero a China sí. Yo le dije: adelante. Y bueno, fue a China y ya creo que son 8 o 9 años que está. Yo fui el año 2017, y luego el 19 fui invitado por él a hacer confirmaciones con los hispanoparlantes. Él tiene comunidades hispanoparlantes con las cuales trabaja y bueno, pues fuimos a hacer estas confirmaciones. Para mí fue una experiencia única y me fue muy bien, muy bien, muy bien. Conocí a tanta gente, visité. Entonces, y luego he visto que el pobre Esteban ha pasado momentos difíciles con el tema de la pandemia, sufrió interrogatorios duros, difíciles, pero ahora está en una situación bastante buena en cuanto a las relaciones. Y estamos en comunicación constante, él me informa. Ahora, por ejemplo, nunca había ocurrido esto. Se ha leído la bula del Papa de nombramiento del obispo auxiliar de Pekín, se ha leído en la iglesia, lo cual ha sido una cosa única. Luego ahora en China se está haciendo algo, a ver si me sale la palabra, sinización, algo así. Es como, y esto para mí también es importante, no solamente es que la cultura tiene que incorporar, o la fe, sino que tiene que haber la inculturación y la aculturación. Tiene que haber, y creo que en China están haciendo este proceso para ver cómo la fe también puede incorporarse y asumir aquellos valores que tiene la cultura china. Porque las semillas del verbo están esparcidas por todas las culturas. En las culturas hay valores importantes que tenemos que asumirlos. Y esto yo creo que son pasos, es un caminar de la Iglesia de China que yo lo considero bastante positivo. Y luego con la Iglesia de Roma, pues se han firmado de nuevo, ahora por 4 años, ¿no?, para el tema de los nombramientos de obispos. Esto es muy importante. ¿Por qué decide venirse a vivir a Zaragoza como emérito? Cuéntenos, además, que no lo hemos dicho, en el lugar en el que estamos. Bueno, esto es un colegio que va a hacer unos 50 años, o 50 años más o menos. Bueno, yo lo pensé mucho, ¿no?, dónde podría ir, ¿no?, y vi que Zaragoza está muy bien comunicada. Para ir a Madrid, Barcelona, para trasladarse a cualquier sitio tenemos el AVE, que es un medio de locomoción extraordinario, ¿no? Y bueno, pues luego es un colegio y tenemos a pocos pasos, a 200 metros, tenemos la parroquia de Santa Mónica. Luego Zaragoza está cerca también de Tarazona, aunque yo vivo aquí ya no esté, pero es posible en 1 hora estar a 70 kilómetros y luego a 150 está mi pueblo, está mi tierra, ¿no? Entonces es lugar céntrico. Y para mí Madrid, también me decían: ¿por qué no vas a Madrid? Madrid es demasiado monstruoso para mí. Zaragoza es un término medio, 700, 800 mil habitantes, creo que es una ciudad. Y luego es un colegio. Y a mí, cuando me asomo al balcón y veo a los niños, veo jugar, me alegra muchísimo. Yo he estado siempre viendo gente seria, cardenales, obispos, y ahora ver gente joven, niños que corren, esto me da mucha alegría, sí. Yo estoy feliz. Vamos concluyendo. ¿Qué le decimos a alguien que nos esté viendo y que quizás esté planteando la vocación a la vida consagrada? Pues digo, que si siente algo en su corazón, que lo asuma, que lo acoja, que lo escuche. No olvidemos nunca que Dios es mucho más generoso que nosotros. Nosotros damos un poco y recibimos tantísimo. Y vemos que lo que pasa en el mundo, todo pasa. Lo que queda son estos valores permanentes, fuertes, ¿no? Luego, la vida, ¿para qué sirve? Si no es para darla. Para mí es como un mensaje fuerte, ¿no?
¿La vida para qué sirve si no es para darla? Es cierto que también en el matrimonio se pueda dar la vida, pero aquí en la vida religiosa, el dar la vida con tanta generosidad, sin esperar nada, esto es para mí es algo que me llena mi corazón. Yeah. Vamos a ponerle la guinda, hemos hablado lógicamente de San Agustín. ¿Algún otro santo favorito? Imagino Santa Mónica, claro, pero que nos tenga cosas que decir y que sea de especial predilección para usted. Bueno, pues a lo mejor te menciono. No tengo, yo mucho, cada día más leyendo este libro o escribiendo, ¿no? Me he profundizado mucho en el tema de la Biblia, ¿no? Me estoy regocijando un poco en temas bíblicos que antes a lo mejor pasaba, entonces apreciando cada día más la Biblia, ¿no? Pero luego a mí me gusta mucho estar al corriente de lo que está sucediendo en el mundo, pero no como hechos puntuales, sino un poco a nivel. A mí, por ejemplo, el tema de los valores, que están desapareciendo, para mí es un gran drama. Están desapareciendo. Entonces, todos aquellos pensadores, a mí me gustaba mucho leer mucho los libros de Charles Meller sobre literatura del siglo XX y cristianismo. O sea, los problemas, diríamos, actuales, cómo vienen enfocados, presentados por pensadores, por literatos, ¿no? Me gusta un poco estar al día con esta tónica, un poco con el oído abierto a lo que sucede, ¿no? Y luego es verdad, sí, San Juan de la Cruz, San Bernardo, hay tantos santos que a mí me cautivan, pero digo, como que no tengo tiempo por ahora tanto, porque me gusta estar al día. Tal vez mi trabajo en la congregación, al querer estar al día por las conferencias de obispos y de religiosos, luego también la vida pastoral, que hay que estar al día, ¿no? Pues me ha tenido siempre en esta actitud, siempre de escucha de lo que está sucediendo y sobre todo cómo gente sabia, gente inteligente va iluminando este caminar, ¿no? A mí los documentos de la Iglesia, ahora el documento de la última encíclica de Ilésinos, ahora todo el tema del sínodo, esto me cautiva. Entonces, por eso un pensador así que yo cojara un libro, pues sí, lo leo a ratos, pero tengo un poco la inquietud, diríamos, del momento actual, ¿no? Yo creo mucho en esto, ¿no? En los signos de los tiempos, que Dios nos habla a través de los signos de los tiempos. Entonces, estos grandes documentos, estos grandes pensadores modernos me iluminan. Y sí, esto me gusta leer mucho. Pues le pedimos a Dios un tiempo largo y fecundo para su vida de obispo emérito y le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa. Bueno, pues yo los agradezco a vosotros. Y antes, no sé si lo he dicho, ¿no? Pero agradezco mucho que sea la conferencia episcopal, como vosotros ahora, tengáis esta delicadeza, esta finura con los obispos eméritos, con los obispos ya jubilados, que estamos un poco fuera, que tengáis esta delicadeza, ¿no? Porque cuando se oye, ¿no?, que los ancianos son abandonados, se abandonan, ¿no? El que la Iglesia, pues yo creo que es un ejemplo, ¿no? El que nos acojáis, que nos tengáis en presente, que nos acompañéis en estos momentos, ¿no? Yo lo veo muy interesante, lo veo muy positivo y estoy muy agradecido a la conferencia episcopal. Hasta pronto, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, a ti, a vosotros,